tratar de alcanzar eso que se ha determinado que es la felicidad, ¿verdad? El derecho a the pursuit of happiness, dicen los norteamericanos. En eso nos pasamos nosotros buscando esos temas sobre los cuales podemos quizás arrojar un poquito de luz para tratar de ayudarlos y ayudarnos a nosotros también a construir nuestro camino a la felicidad. Charlie Mariotti Paz y Kelvin Herrera Williams en esta ocasión, esperando al señor Cristian Morel. Don Herrera, ¿cómo está usted? Muy Don buenas Kelvin. noches, Charlie. Muy buenas noches al equipo y a toda esa audiencia que como cada lunes nos sintonizan para estar al tanto del acontecer nacional e internacional. Un día como hoy, inicio de semana, lunes, inicio de mes también, 1 de diciembre, un mes importante en el que uno pasa revista de todo lo que han sido los logros y las metas. Y sobre eso vamos a estar hablando con nuestro invitado en el día de hoy. Mucha Así gente es. esperando esta entrevista. Que tenemos primicia. Nuestro invitado está como por segunda vez con nosotros aquí, ¿verdad? Él es Edison Rodríguez, él es psiquiatra. Y con el doctor Rodríguez, que ha sido recientemente designado como el nuevo director del CAIT de Santo Domingo Oeste, ¿verdad? Así que felicidades por eso, doctor. Un placer tenerlos con nosotros, pero estaremos hablando de más de sus, digamos, responsabilidades profesionales. También estaremos hablando sobre eso que mencionaba Kelvin, esas emociones que emergen ahora cuando se acerca el fin de año. Mucha gente que quizás se siente frustrada porque se trazó unas metas en enero y ya se acerca enero y está tan lejos o un poquito menos, pero como en ese momento inicial empieza la presión social, la ansiedad de todas estas reuniones familiares, sí, querer cumplir con todo el mundo, querer cumplir con los compromisos económicos, que si voy, que si no voy, esa ansiedad. ¿Cómo lidiamos con ella? El doble que no ha llegado y hay gente que ya lo gastó. Hace rato que ya lo debe. Inclúyase, profesor, no se saque. Entonces, doctor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Todo bien, todo bien. Cuéntenos un poquito de, primero, estas nuevas responsabilidades, qué es el CAIT, para los que no lo conocen, cómo usted ha logrado escalar dentro de esta institución y cuáles son sus nuevas responsabilidades y cómo asume este nuevo reto. Sí. El doctor cumplió su meta, ¿eh? Sí, claro. El doctor sí cumplió su meta. Cumplí la meta, sí. Sí. Metas excedidas. Le sobró un mes. El Centro de Atención Integral a la Discapacidad nace como una de las principales, si no la principal iniciativa de asistencia terapéutica y médica a niños con condiciones, niños de 0 a 12 años con condiciones de síndrome de Down, parálisis cerebral y autismo. Actualmente existen 4 sedes a nivel nacional, es una red de instituciones. Y básicamente, si nos vamos al cómo llego, desde que estaba formándome como psiquiatra me interesó. Tuve la oportunidad de rotar en el centro de atención, en la sede oeste, la cual ahora presido como director. Y fue amor a primera visita. De ahí... Es que es una labor bella, preciosa, la que hacen sí, los CAI. Sobre todo en un mundo, y voy a tratar de unir esto que estamos hablando con la temática que nos trae el día de esta noche a la mesa, en un mundo donde hay muchas personas aprovechándose de la angustia y de las expectativas de los padres de niños con condiciones del neurodesarrollo. Poder ofrecerles guía, poderle ofrecer contención a esa angustia, a ese duelo, de saberse padres de un niño que necesita atenciones especiales, mucho cuidado, mucha supervisión, es parte de la misión como profesional. Y vale resaltar, ¿por qué no?, que el primer CAIT fue aperturado en el 2013, ¿verdad? Sí. Como parte de la visión del plan de gobierno del presidente Danilo Medina. Y gracias a Dios es un proyecto que ha continuado, ya cuenta con 4 sedes, como bien usted establecía. Y cada vez son más las demandas de las diferentes comunidades porque les aperturan nuevos CAIT. Y es una lucha que nosotros hemos también acompañado junto con diputados como Bolívar Valera, que vive con la constante solicitud y el reclamo de que se abran más CAITs, porque cada vez son más los diagnósticos y cada vez son más las familias, aún sin diagnóstico, que quizá si tuviesen un CAIT cerca pudiesen quizá darle mejor tratamiento a sus familiares. Así es, así es. De hecho, estamos en semana de aniversario. Claro, porque fue en noviembre. Sí. 100%. Bueno, doctor, vamos a tratar de entrar un poquito en el tema que hemos decidido abordar hoy. Se acerca el fin de año, doctor. Sí. Entramos en diciembre, ya estamos en Navidad. Un mes de mucha felicidad, un mes que el dominicano celebra desde octubre, pero lo espera desde mayo.
Y cada vez, mientras más cerca está, doctor, entonces uno va preguntándose, ¿qué hice este año? ¿Cumplí realmente conmigo? El año que viene pasará tan rápido y vienen muchos sentimientos, doctor. Yo digo que la definición del éxito ha variado mucho. Ciertamente. En los últimos años. Cada quien ha construido como su propia definición y de una u otra forma va o logrando alcanzarla o justificando su situación y redefiniendo, digamos, lo que es el éxito y la felicidad. Pero para aquellos que no han encontrado su definición, para aquellos que se ponen metas para el lunes y el lunes nunca llega, ¿cómo usted recomienda, cómo usted ha visto que están lidiando con la ansiedad que eso genera? Yo lo veo a través de herramientas como los cigarros sin combustión. Veo una dependencia de estos vapes, de estos cigarrillos que para mí no es ni siquiera la adicción a la nicotina, ya es un tema de una dependencia, una muletilla. Se ha convertido en parte como del día a día de la gente para poder lidiar con el ocio o con cualquier sentimiento que se tenga en el momento. También lo veo con gente abriéndose nuevos retos, empezando otra carrera, empezando otra cosa, pero no terminándola. Ciertamente. Entonces, son muchas las situaciones, pero usted como profesional, ¿qué es lo que más está viendo? ¿Cómo está la gente lidiando con esta ansiedad provocada quizá por no estar donde quieren estar? Sí, la época de Navidad es una época de muchas emociones realmente. No solamente trae consigo el cierre de un año, sino también trae muchos movimientos en cuanto a lo social, como mencionabas, lo económico también, recibir grandes cantidades de dinero o tener la expectativa de recibir grandes cantidades de dinero. Con esto del doble sueldo también moviliza mucho a las personas. Y sí, hay otros aspectos conductuales que se disparan en diciembre también, como es el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de otras sustancias lícitas e ilícitas también. Nosotros, con relación a las expectativas de fin de año, generalmente, y esto es una postura un poquito personal como profesional, no personal como individuo, no me gusta recomendar que se establezcan esos ciclos de metas para fin de año, sino que se analicen los cambios necesarios y que sean sostenibles. Casi siempre cuando se hacen estas metas de fin de año o metas de principio de año, que es bastante común, se genera un diferencial de expectativa muy amplio y se plasman en esas metas temas que muchas veces traen consigo o están asociados a problemáticas psicológicas, a problemáticas emocionales del individuo. Por ejemplo, desarrólleme esa idea, doctor. Por ejemplo, temas que tienen que ver con el peso, temas que tienen que ver con la imagen corporal, relaciones interpersonales, tanto en el plano de las amistades como de pareja y familia. O sea, la gente se pone de meta, quiero rebajar tantas libras, o quiero engordar tantas libras, o quiero fortalecerme, ponerme fuerte, o quiero una novia. También, una pareja. También hay un aspecto muy importante y para mí es uno de los aspectos principales que está moldeando la salud mental contemporánea y es la exposición a través de redes sociales de lo que los demás quieren presentar como su resumen de año, sus metas alcanzadas, su estado actual y generar las expectativas propias en base a lo que se ve y esa hipercomparación que existe. Y los contextos son individuales. Cada quien tiene un contexto que puede tener cierto solapamiento, pero tiene sus características particulares. Pero esto no es nuevo, doctor. Esto quizás se ha visto exacerbado, se ha visto, digamos, aumentado por las redes sociales que te ponen al servicio de los dedos a millones de personas. Sí. Antes quizás tú estabas, digamos, limitado a tu entorno. Tú solamente podías ver lo que te rodeaba y tú decías, bueno, el vecino va más o menos, yo voy un chingo más atrás, pero no tanto. Y el de al lado va mucho mejor o el de al lado está peor, entonces yo soy un balance. Exacto. Pero, ¿cómo se lidiaba antes y cómo usted recomienda que se lidie ahora? Porque ya las redes sociales son una realidad. O sea, la gente va a seguir mirando y aunque cada vez quizás uno entiende que las redes van normalizándose, es decir, que la gente ya no exige solamente el contenido top. La gente sabe que tú no todos los días cenas en un restaurante, que tú no todos los días te vas para la playa. Ya la gente quiere ver tu día a día más normal. Vemos creadores de contenido que cada vez quizá se hacen más famosos porque viven y se graban y promueven su día de manera natural con el que uno puede identificarse quizá. Pero, ¿cómo lidiar con eso entonces, doctor? Bueno, la exposición es un factor clave, o modular la exposición realmente es un factor clave. ¿Qué sucede con esto de incluso las buenas intenciones? Las buenas intenciones pavimentan el camino al infierno.
Y aún las buenas intenciones, cuando se tienen que pasar por un colador como la publicación y la creación de contenido, se ven tergiversadas de alguna forma. El simple proceso, por más sincero que uno pretenda ser, el simple proceso de grabar, editar, elegir qué subir, qué no subir, cuándo subirlo incluso, porque hay muchas dimensiones para poder manipular el efecto que va a tener ese contenido en las personas. Y siempre, a pesar de que yo he modulado bastante mi posición frente a las nuevas tecnologías, yo antes era un poquito más radical y sigo siendo bastante radical cuando de niños se trata, pero siempre voy a abogar porque las personas comprendan que el uso pasivo de la tecnología, el uso para entretenimiento, para ocio, para llenar esos espacios de ocio, es tan dañino o más dañino que una sustancia, un vape, cualquiera de las otras alternativas rápidas que las personas elegimos. Sin importar la edad. Sin importar la edad. Pero mucho peor cuando es en menores, ¿verdad? Sobre todo en menores de edad, sobre todo. O sea, que cuando mi amigo Darían Vargas, que es mi amigo, pero él es bastante radical, no quiero tampoco citarlo ni poner sus ejemplos como santa palabra, ¿verdad? Pero cuando él se refiere a esos padres y tíos, porque me incluyo en algunas ocasiones, que le ponen las tablets a los niños cuando están en la calle o cuando están en el camino para como que se tranquilicen como chatarra, tiene sentido, doctor. O sea, uno tiene que buscar otros elementos. Le está haciendo uno daño a los menores cuando le pone a ver a Blue y cuando lo pone a ver a Pepa un ratico. ¿Qué sucede? Y hay muchos grises de por medio. Pero en general, y esto es muy bueno que lo hablemos porque estamos en épocas navideñas, los padres y los tíos van a empezar a elegir los regalos y yo tengo situaciones con todo esto de la tecnología y la infancia. ¿Qué sucede? Hay que hacer una clara distinción entre el uso activo de la tecnología con un fin, un propósito definido, en tiempo, en objetivos. ¿Qué yo quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Y el uso pasivo. Cualquier tipo de uso pasivo, aún en adultos, conlleva un riesgo. Así como no todo el mundo que se expone al alcohol o a alguna sustancia ilícita va a desarrollar una adicción necesariamente, porque es una situación compleja, pero es una ruleta rusa que yo no pondría a un hijo a jugar. Es un juego riesgoso. Es un juego bastante riesgoso, sobre todo en un mundo donde las empresas que desarrollan estas tecnologías, y ahí entiendo que el mensaje de Darían es bastante claro. Tenemos que ofrecerle las oportunidades a nuestra juventud de dominar las tecnologías. Claro. Para poder ser competitivos en un mundo en cambio. Pero los padres tienen que tener clarísimo que ofrecer la tecnología a temprana edad no garantiza que van a dominar la tecnología. Una cosa es poder desenvolverse como nativos digitales en estas plataformas. Otra cosa es comprender cómo funciona, cómo puedo replicar, cómo puedo generar mi propia plataforma. Claro. Y entonces dominar esa tecnología y usarla para mi crecimiento. Doctor, reiterar la bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. 2 horas hablando. Las últimas, la última visita que recibimos de usted fue muy grata. Muchas personas nos comentaron sobre su participación. Y a propósito del tema que estamos tratando, me gustaría que usted recordara a la audiencia, particularmente a los que no vieron el programa, la edad que se recomienda a partir de la cual se le den dispositivos electrónicos a los niños y cuáles son las tendencias en este tema de la educación, porque he visto como que hay algunos centros educativos ya a nivel internacional que están tratando de sacar los teléfonos para probar y eso. Claro, no, hay países incluso que están considerando suspender el acceso a menores de edad a redes sociales y dispositivos electrónicos. Incluso aquí hay un proyecto en la Cámara de la autoría de Jason, que está buscando de Jason García, que está tratando de limitar la edad a la cual se tiene acceso a dispositivos, por lo menos en el ambiente escolar. Claro. Miren qué sucede. Volvemos a lo mismo. Y creo que es la clave, es distinguir el uso activo del uso pasivo. El uso pasivo es tener acceso en cualquier momento, sobre todo con el objetivo de llenar esa sensación de vacío, aburrimiento, llenar espacios de ocio, distraer la mente. Otra cosa es el uso activo con objetivos.
En la tecnología en las aulas, en la forma, por ejemplo, de las pizarras inteligentes o en la forma de un dispositivo o una serie de dispositivos que el profesor controle, asigne y retire su uso de acuerdo a la actividad que se está desarrollando, perfecto. Ahora, que diseñemos el funcionamiento y el ecosistema escolar alrededor de que el niño, de que el estudiante tenga acceso continuo a un dispositivo para poder verificar qué tareas tiene, para poder reportar tareas, pero es un dispositivo que no solamente tiene esas funciones, sino que también permite acceso a todas las demás funciones. Claro. Eso es un problema. El tener esa posibilidad de acceder. Y vimos situaciones catastróficas durante la pandemia con los padres que se vieron forzados a armarles a sus hijos estaciones de trabajo, muchas veces en sus dormitorios. Y si hay algo que yo necesito que le quede claro a la población, es que ningún niño, ni adolescente preferiblemente, debe tener acceso a dispositivos electrónicos ni en su cuarto, ni en el baño, ni en ningún otro sitio donde no exista supervisión. Una de las razones por la que la entrada inicial de la computadora a los hogares no produjo el mismo impacto que está produciendo hoy en día es que existía por lo general un dispositivo y ese dispositivo se encontraba en un área común. Se encontraba en la sala, en la oficina, en un área donde había supervisión. Y aún así daba pie a situaciones. Entonces, cuando hablamos de la edad, se habla del acceso a dispositivos a partir de los 6 años, no poseer un dispositivo. Lo de poseer un dispositivo ya estamos hablando de adolescencia, 14, 15, 16 años. Si los padres tienen alguna necesidad de comunicarse con sus hijos, hay una serie de dispositivos que se le llaman comúnmente maquitos, que son muy útiles, permiten comunicación 24 horas al día, 7 días a la semana y no implica el acceso a redes. Doctor, volviendo al tema de las metas y las frustraciones de las personas. Pero antes de salirnos de ahí, y perdón, Kelvin, con ese tema, doctor, de no utilizar la tecnología como entretenimiento para evadir, digamos, el aburrimiento. Hay, digamos, teorías de que el aburrimiento es necesario, doctor. Claro. Para que el cerebro primero forme esos canales, para que el cerebro pueda ligar una idea con la otra, porque dicen que no es coincidencia que de las grandes dimensiones del mundo le han llegado a esos pensadores, o bañándose, o caminando, claro, en el parque, y que mucha gente que en el tiempo ha demostrado la capacidad de inventar cosas nuevas, de manera premeditada, buscaba espacios donde su mente pudiese descansar, porque así tú juntas lo que aprendiste un lunes con una cosa que tuviste el jueves y dijiste, pero estas dos cosas pueden caminar juntos, porque el cerebro empieza a juntarlas. Entonces hablábamos de la dopamina, pero la dopamina para mucha gente es la molécula de la felicidad, pero también hay estudios que dicen que la dopamina es la molécula del más, que es la molécula de buscar, que lo que te hace, lo que te da dopamina es el no saber lo que viene, que por eso cuando ya tú tienes mucho tiempo consumiendo algo que te da placer, que en el principio te generaba dopamina, ya cuando tu cerebro anticipa la reacción química que tú vas a tener a eso, ya sí, eso no te da felicidad. Pierde el efecto, claro. Por eso hay que tú ves que el que consume estupefaciente, la dosis va subiendo, porque ya cuando el cerebro sabe que X dosis me da tal reacción, pues ya eso no me genera la misma dopamina. Por eso es que las redes incorporaron dentro de su diseño un elemento que es la recompensa variable no predecible. Que es la misma que utilizan los casinos. Exactamente. Eso es lo que te hace generar dopamina todo el tiempo porque tú no sabes lo que viene. Y por eso esa es la razón por la que al no poder permitirle el acceso a los niños a los casinos decidieron otorgarle su dispositivo a cada uno de ellos. Por eso le damos la iniciativa de desarrollar todas estas aplicaciones y juegos que utilizan mecanismos similares a los de los casinos. Todo lo que tiene que ver con recompensa variable no predecible, las cajas de loot, los loot boxes que hay en juegos como Fortnite, Free Fire, las recompensas variables también. Entretenido, claro, los Psychic Geeks, vaina. Exactamente. Entonces, hay un aspecto, antes de que volvamos al tema de las metas de fin de año, que es el tema original, pero qué bueno que hablamos un poquito sobre dispositivos porque es parte de mi campaña actual a nivel de medios. Hay una situación que se está dando y que los padres tienen que tener bien clara. Hay plataformas de redes sociales como TikTok, en específico TikTok,
que tienen una modalidad de contenido en vivo en la que se supone no deben participar menores de edad. Pero la misma plataforma se ha encargado de otorgarle a los usuarios las herramientas para poder burlar la detección de los algoritmos. Sí, sí. Y de esa forma permitir de manera indirecta que los niños participen de los en vivos. En los en vivos hay mecánicas, es una mecánica de audiencia, paga, da regalos que valen dinero, que se compran con dinero de verdad, que pueden ser intercambiados por dinero y bienes materiales. Y entonces se están dando dos fenómenos y todos los grises que hay entre esos dos fenómenos. Uno de ellos es una ola de mendicidad en los niños y aún en los adultos. Pero mi preocupación es por los niños. Defíname eso. ¿Están pidiendo? Pidiendo. Sí, pero ¿cómo se está dando? Al tener estos niños viendo frente a audiencias de adultos sin supervisión de sus padres o de algún otro adulto responsable, se da esa mecánica de que el niño empieza a pedir, busca la validación de esas personas que lo están observando. Wow. Exacto. Traumático eso. Y eso lleva a que también se den situaciones que rozan la prostitución. Porque La vaina empieza en TikTok y termina en OnlyFans. Ni siquiera en OnlyFans. Termina en plataformas de mensajería instantánea privada que no dejan rastros, que permiten el intercambio de cualquier tipo de material, y se están dando situaciones en las que estos niños reciben dinero a través del TikTok, no tienen cómo sacar ese dinero de ahí porque no son mayores de edad, no tienen acceso a una cuenta de banco con la cual vincularlo, pero consiguen que otro adulto les reciba el dinero en TikTok y se los cambie por bienes y servicios en otras plataformas, como Roblox. ¿Y las autoridades le están dando seguimiento a esto, doctor? ¿O esto se sabe en el CAI nada más? Yo tengo muchas dudas. No, ni siquiera en el CAI, sino es algo de lo que me percaté por situaciones con pacientes. Sí. Y estoy tratando de denunciarlo. Es algo que ya a nivel internacional se sabe. Una denuncia alarmante. Atención, Mañón. Es algo que a nivel internacional se sabe ya. Incluso la misma plataforma de Roblox en los últimos años ha sido destinataria de muchas demandas, porque realmente estas plataformas no pretenden proteger a los niños. Por más que así lo digan, no pretenden hacerlo. No, su interés es que tú te mantengas el mayor tiempo posible adentro de la plataforma. Yo siempre digo que la mente más brillante del mundo, lamentablemente, no están buscando la cura del cáncer, ni la cura del SIDA. La mente más brillante la reclutan eso en estas plataformas y estas aplicaciones, la sacan de la universidad adelante y las empresas de microchip, y eso es así. Uno tiene que entender que su negocio es que uno dure el mayor tiempo posible adentro de la plataforma y hacen todo lo posible. Por eso es que tú arranca a hablar de las paredes y te salen todas las paredes del mundo, que vas a remodelar una habitación y entonces te salen todos los ebanistas del país. Exactamente. Y hasta lo de Brasil y lo de India. Entonces, al final, hay una intención bastante marcada que tiene miles de millones atrás para lograr que tú dures desde que te levantas hasta que te acuestas, scrolling en tu celular, en tu pantalla, brincando de una aplicación a otra, regalándole tu atención, porque esta es una economía, lamentablemente, de la atención. Y cuando usted fomenta en su hijo que cada momento de aburrimiento él lo controle o lo disipe o lo maneje con contenido, lamentablemente usted lo está volviendo un adicto a una cosa tan adictiva como la droga más dañina que hay. Sí, y en ese contexto es que las personas desde la infancia hasta la adultez están generando toda esta dinámica de expectativas de cómo debió haber sido mi año, de qué yo debía haber logrado, de qué yo debo proponerme para el siguiente año. Por eso ese preámbulo y esas aclaraciones son importantes, porque es la manera como nosotros estamos conectando. Tú mencionabas anteriormente, antes nosotros teníamos un grupo y ese grupo estaba sometido a las mismas o muy parecidas circunstancias a nosotros. Territoriales, climáticas, disponibilidad de alimentos, disponibilidad hasta de entretenimiento. Pero ahora, al aperturar de esa manera tan masiva, por ejemplo, situaciones que estamos teniendo y también tiñen el tema central de las expectativas que tenemos en torno a nosotros. Tenemos muchísimas jovencitas exponiéndose constantemente a cultura asiática, coreana, japonesa, con contexturas físicas que son genéticamente imposibles para una persona caribeña. Claro. Entonces están formando sus expectativas
y orientando sus actividades a lo largo del año en torno a esto. Entonces, por eso, desafortunadamente, casi todas las conversaciones que tienen que ver con salud mental terminan hablando de nuestra exposición a través de redes sociales. Muchísimas gracias, doctor. No se muevan de ahí, que luego de la pausa nosotros regresamos. Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿En qué tenemos? Arrancaron hoy hablando de este tema. Bueno, lo que pasa es que hemos tomado la decisión como espacio de no solamente comentar lo que está hablando todo el mundo, de no abundar sobre temas que entendemos que son importantes en lo noticioso, sino de tratar de enfocarnos en ayudar a nuestro público a lidiar con las situaciones del día a día, a buscar soluciones para los problemas que enfrentan ellos y que enfrentan sus familiares, de ser ese puente con profesionales y las preguntas correctas, gracias a estudio, gracias a hacer la tarea y también a su colaboración, para que lo que está pasando en la actualidad pueda tener el acompañamiento de profesionales y que para usted lidiar con este problema sea cada vez más fácil, o por lo menos que pueda encontrar el principio del camino para solucionar la situación que usted o a su familiar le está quejando. No se muevan de ahí, que luego de esta pausa nosotros regresamos hablando un poquito sobre cómo lidiar con este fin de año. Su compañía, estamos conversando sobre esas expectativas, cómo lidiar con las metas no alcanzadas y un poquito más adelante también con un tema muy importante, doctor, cómo lidiar con el que alcanzó todas sus metas. También se muere de éxito también. No, son problemas, cada quien tiene sus situaciones. Pero pues, sigamos, doctor, con el que se propuso ciertas cosas que no estaban ni siquiera, digamos, en los extremos, que eran cosas logrables en principio, que se veían como cosas que se podían hacer si se ponía la determinación y si las cosas se daban como debían darse. ¿Cómo la gente está enfrentando, cómo debe enfrentar estas situaciones? Y quizá un poquito más adelante, ¿cómo entonces establecer las nuevas metas? Claro, excelente forma de plantearlo. Un aspecto muy importante para poder hacerle frente a esta situación de no cumplir con las metas es también saber distinguir y protegerse mucho de un pensamiento que circunda en todo lo que son los medios sociales, y es esto de que la única barrera entre el éxito y la persona es el esfuerzo. Claro. Individual. La tiranía del mérito, doctor. Le dice Michael Sandel a eso. No me hable a mí de Byung-Chul Han nada más. No, y Byung-Chul Han lo menciona también. Lo menciona al hablar de cómo la persona se ha convertido en su propio capataz. La sociedad nos ha convertido a cada uno de nosotros en nuestro propio verdugo. Sí, es verdad. En este hustle culture, la cultura del joseo. En la cultura del joseo. De que joseo. siempre hay que estar moviéndose, que yo trabajo, yo soy el que más hago, yo soy el que me acuerdo, el que llego primero y me voy de último. O sea, exactamente. Que se romantizó el estar siempre cansado. Exactamente. Y hay una combinación de factores ahora mismo. La crisis social, la crisis económica, las situaciones geopolíticas que han sido instrumentalizadas para generar temor y angustia en la gente. Todo esto de la situación que se está viviendo en Gaza, la situación que se está viviendo en Ucrania, y cómo todo esto se ha utilizado para generar angustia y angustia y angustia. Y exponer a las personas y generar en las personas esta necesidad de tener, de poseer, de producir, de siempre estar constantemente en cambio y en progreso. Y que no todas las metas tienen que ser necesariamente alcanzar un nivel más alto. Las metas también pueden ser mantener algo logrado previamente o alcanzado previamente, o mantener un ritmo de crecimiento que sea sostenible. ¿Cómo formular nuevas metas? Tomar en cuenta la incidencia de factores externos imprevistos y aquellos que se puedan prevenir, pues entonces tomarlos en cuenta. Generar metas que sean fraccionables también. Metas que no sean... Como el gobierno que inaugura por etapa. No es que no está terminado, es que esta es la primera etapa. La otra etapa viene en 5 años. Sí, Dios quiere, como el 9 está por etapa sin terminar la 1, pero sigamos. Pero entonces, generando esos peldaños, se genera también esa sensación de haber alcanzado, y entender otro aspecto muy importante que las personas deben entender al generar metas y al valorar las metas cumplidas y no cumplidas. Es que algo que casi nunca nos enseñan es que la acción antecede a la motivación. Se nos dice mucho que debemos tener la motivación para alcanzar los objetivos. Sí. Lo que debemos es iniciar, es elegir la ruta,
elegir la dirección y empezar a caminar. Nunca hay buen viento para el que no sabe en qué dirección se dirige, doctor. El que no sabe para dónde va ya llegó. Pues claro, pues si el viento está para el sur, pero usted no va para el sur. Usted entonces... Hay que conocer la trayectoria, Claro. pero hay que empezar a moverse. Un pie delante del otro, paso a paso. Eso es cierto, doctor. Pero y el que sentía que se empezó a mover. Porque el tema sale dentro de muchas preocupaciones de gente con la que conversé. Déjame proponerte una visión. Sí. Que ya el doctor hablaba de eso algo anteriormente cuando hacía referencia a la posibilidad de que las metas sean realistas, no sean realistas, sean medibles, no sean medibles. El año pasado a mí mucha gente me preguntó que cuáles eran mis metas, que cómo me habían ido. Yo como me había topado con un libro de Byung-Chul Han, Sí, porque eso la vida contemplativa, y veo cómo él plantea la necesidad de la inactividad, Claro. porque llevamos una presión y hay un entretenimiento en hacer cosas, tal vez para no hacer lo que es realmente importante. Así es. Yo me planteé que mi meta de año era no tener metas, no presentarme ninguna meta. Bárbaro. Simple y llanamente. No, por así tampoco. No, escúchame. Ok, es que a ok. lo largo del año, sin yo plantearme metas, además de que la gente no me creía, yo seguía haciendo muchísimas cosas sumamente positivas que tenía arrastrado de años y años. Es decir, el doctor decía, tengo una opinión personal profesional con relación a esto de la calendarización diciembre, enero, febrero. Sí. ¿no? Diciembre. Claro, claro. O sea, se puede romper eso. Puede una persona decir, tengo 15 años planteándome meta, nunca la cumplo, voy demasiado rápido, me estoy acelerando, me va de una cosa al corazón. Mi meta es que yo no me voy a poner en meta. Claro que sí, claro que sí. Mira, es verdad. Claro que sí. De hecho, eso era precisamente lo que planteaba. Yo tengo que decirlo. Que, Inicié incluso en la radio. Ah, ¿viste? claro, esa calendarización... Pero mira, una buena estrategia porque yo quisiera decirle que él no le fue bien, pero si él no se puso meta, cualquier cosa que él logró fue buena. Byung-Chul Han, vida contemplativa. Sí, estoy de no acuerdo. hacer nada ya, él lo tiene Pero todo. No me gusta son porque medibles en el sí, doctor, pero que el 31 camino. la gente te pregunta, ¿qué te planteaste? ¿Cuánta cumpliste? No hay forma con él. ¿Y cuál es ganaste. la, Oye, tú ganaste. y Este cuál es año la lo ganaste obligatoriedad? tú, fue. ¿Cuál es la No, estoy de obligatoriedad? acuerdo. Te estoy diciendo, doctor, que encontró el truco, el hombre, fue. Claro. Me gustó eso. Prepárese. No hay meta este año. Pero sí, doctor, perdón. No, pero precisamente el no plantearse metas no necesariamente indica inacción, inactividad. Y volvemos a lo que planteábamos inicialmente, de que muchas veces estas metas que se generan en ese esquema, en esa calendarización, ocultan detrás situaciones psicológicas, situaciones de necesidades, situaciones no admitidas, y situaciones que no van a recibir atención porque estoy enfocado en las metas que me planteé. Entonces, esa capacidad para contemplar qué hay detrás de mi necesidad de alcanzar esas metas me puede llevar a darme cuenta de situaciones que yo vengo arrastrando y que nunca le presté atención porque estaba muy ocupado tratando de alcanzar ese nivel de éxito, ese nivel de realización profesional, ese nivel de compenetración familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizá la solución era simple y llanamente soltar. No hacer nada. Claro. Y también quizás es muy importante, doctor, saber desligar el valor personal con el crecimiento profesional. Que yo siento que mucha gente lo liga y lo ve muy vinculado. O sea, ¿cómo te fue este año? Bueno, mira, no me ascendieron o perdí el trabajo o mi empresa está en un momento difícil, en un momento incómodo. Y entonces quizá para mucha gente es difícil poder separar. La sociedad contemporánea ha desvirtuado la utilidad de lo cotidiano. Claro. Ha desvirtuado el valor de lo que no tiene un fin de generar riqueza. Todo, incluso los mismos mecanismos que nos han permitido desarrollar las sociedades y desarrollar estos aparatos enormes que funcionan, burocráticos, económicos, le ha quitado la importancia al día a día. Y muchas de las actividades que antes llenaban nuestros días no tienen un propósito ahora. Todo el propósito gira en torno a cómo voy a conseguir el reconocimiento en redes, cómo voy a conseguir la forma de generar dinero, cómo voy a conseguir la fórmula secreta.
o cómo me voy a entretener. O cómo me voy a entretener. Entonces, es complejo realmente, doctor. Y por eso, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando fuera, era 2016 más o menos, yo salía de trabajar y me sentaba en un banquito frente al Capitolio, como a las 6 de la tarde, y yo decía, yo me voy a sentar aquí a mirar este Capitolio porque yo no sé cuándo yo vuelvo para acá. Entonces, yo quiero aprovechar como que saber que estoy aquí, estoy en Washington, donde yo quería estar. Y me sentaba y duraba una hora mirando. En esa época yo fumaba cigarrillos todavía. Y me fumaba mi cigarrillito mirando el Capitolio y como en ese ejercicio contemplativo. Y efectivamente duré 9 años para volver. ¿Entiendes? Entonces, como saber que ese momento, lo que tú tienes que estar haciendo es viviéndolo, aprovechándolo y que lo que te toque hacer mañana, pues mañana llegará, cogerlo suave y quizás si no lograste algo ese día, pues sacar de abajo para echar el pleito para volver a lograrlo el próximo día, entendiendo que el no lograrlo no es el fracaso total, sino es la oportunidad de seguirlo intentando. Entonces, yo creo que esa es la visión con la que se deben afrontar las metas que uno pueda plantearse en un ecosistema tan complejo como el de hoy y también en el ámbito profesional, un momento económico como el que estamos viviendo, que también hay muchos factores que tú puedes poner todo el empeño, tú puedes poner todo tu esfuerzo. Y esto no es haciendo una oda al sedentarismo, ni al no intentarlo, ni mucho menos. Pero la verdad es que hay muchas cosas que no dependen de ti. Esa es la realidad. Entonces tú puedes enfocarte y tratar de dar el 100% en todo lo que tú puedes controlar, en todo lo que sí depende de ti, pero hay factores que escapan de tu control. Esa es la realidad. Ciertamente. Y otro aspecto importante enfatizar ahí, que he escuchado mucho mencionar, es esto del control de las emociones. Otra cosa que se nos ha dicho bastante y que permea en esto del establecimiento de metas y en la valoración de si se cumplieron o no, es qué tanta inteligencia emocional yo demostré, qué tanto yo controlé mis emociones. Y la mente racional no controla las emociones. La mente racional controla las conductas que se pueden emanar de esas emociones. Claro. Ahí también habría que agregar que ciertamente el pensamiento del ser humano cuando está como en una situación se puede tener factores que sean del contexto, pero también pueden ser factores biológicos. Sí. Es decir, que la respuesta emocional quizás no sea que yo no me eduqué bien, sino simple y llanamente que había una situación que no se podía racionalizar porque era biológico. ¿Y cómo usted habla a esa gente, doctor, que promueve esas reacciones y las defiende como yo soy así? O eso era lo que yo sentía en el momento. Yo siempre recuerdo que te hablan de esa comparación entre lo que siento y lo que razono, que al final la razón es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. Así porque es. Sentimientos podemos tener todos. Yo puedo sentir ganas de ir al baño ahora, pero yo sé, porque la razón me indica que yo no puedo ir al baño aquí sentado, ¿verdad? Tengo que pararme e ir al baño. Entonces, si cedemos siempre a los sentimientos o a las emociones, porque yo soy así o porque así es que yo me siento en este momento y no hacemos caso a la razón, ¿realmente estamos siendo dueños de nuestras acciones o estamos siendo esclavos de nuestras emociones? ¿Estamos realmente actuando en base a lo que nosotros sabemos que nos conviene o en base a un instinto primitivo que en todo momento nos va a hacer más daño? Entonces, ¿cómo usted le hablaría a esa persona que constantemente se define y se defiende porque yo soy así? Y ahí radica una de las mayores importancias del proceso de crianza, el moldeado de los rasgos de personalidad. La personalidad se compone de un aspecto biológico, que es bien determinado por la genética, pero también hay un aspecto caracterológico que es moldeado de acuerdo a las experiencias del día a día. Lo cierto es que hay personas adultas que se manejan en el mundo con un aparato biológico de extrema sensibilidad, de extrema reactividad. Y mientras más... que siempre están dispuestos a reaccionar, ¿no? Por eso es que tenemos que tener muy en cuenta con quién estamos interactuando y en qué contexto estamos interactuando. Y no con todo el mundo se busca una discusión, porque no sabemos cómo funciona el aparato biológico, psicológico de ese individuo y la preponderancia o la tendencia a demostrar conductas irracionales. Es algo que nosotros no podemos predecir del todo. De todas formas, nosotros hacemos bastante esfuerzo por ser racional, pero al final de cuentas nosotros estamos
dentro de un cuerpo animal que también tiene sus reglas, y aunque en sociedad no hemos puesto de acuerdo para una que otra cosa, lo cierto es que nosotros no hemos podido superar ni individualmente ni colectivamente el impulso animal. Cada día yo me sorprendo más de cómo nosotros como humanidad hemos logrado poder convivir en tan grandes números sin tener un número de incidentes y una cantidad de violencia aún mayor. Es que no salen los periódicos, doctor. No, tomando en cuenta incluso la que no salen las estadísticas. Sí. Es que él conoce al ser humano, él conoce por dentro al ser humano. Es un gran logro realmente. Nosotros, la verdad es que la humanidad es asombrosa. Todos los días esquivando balas que andamos. Incluso el día que se nos falla, se nos zafa el petillo, porque hicimos mal, pero lo hemos hecho 100 veces bien y una vez la hicimos mal. Y es lo que dice el doctor, o sea, el nivel de las sociedades en las que hoy vivimos, eso era algo inimaginable. Hace tan solo cientos de años, o sea... Y si lo comparamos con otras especies de animales que no han desarrollado el raciocinio y la capacidad que nosotros hemos desarrollado, ni por asomo podrían verse en los números que nosotros nos vemos. Recientemente yo estuve en Colombia en un concierto de Shakira, que canceló su concierto aquí, así que yo le caí atrás. Oiga. ¿Y le devolvieron el dinero, doctor? Sí, me lo devolvieron, completo. Y al ver esa cantidad de personas ahí, con un objetivo en común y capaces de interactuar y disfrutar de ese momento, eso mueve la reflexión realmente. Súper interesante, doctor. No se muevan de ahí, que vamos a hacer una breve pausa y ahora continuamos con el doctor. Vamos a tratar de no salirnos del tema. Vamos a hacer un esfuerzo profundo de hablar de cómo usted puede entonces replantear sus metas, de cómo usted puede tratar de mejorar su vida en base a las percepciones y a los deseos que usted tiene sin sentirse frustrado, entendiendo que esto es todos los días, un día a la vez, pero todos los días, como me dice mi amiga Ann. Doctor, sobre cómo lidiar con las metas incumplidas y también cómo lidiar con todas las metas logradas para que eso no se te vaya necesariamente a la cabeza. Pero primero, doctor, seguimos con el tema de cómo enfrentar la constante ansiedad de lograr una meta. Vemos mucha gente buscando alternativas que quizás no son las más saludables. Vemos gente que está utilizando pastillas, que eso no es malo, ¿verdad? Pero son herramientas que la gente utiliza. Vemos gente que para lograr las metas se está ayudando de Ozempic, de Mounjaro, que supuestamente no te hacen nada, pero todavía no se sabe. Y también que utilizan, vuelvo y reitero, los famosos vapes. Todas estas muletillas, además de muchas otras, de que comer de más, de comer de menos, de ejercicio hasta el punto que te hace daño. ¿Cómo usted les recomienda a la gente lidiar con la ansiedad, doctor, de vuelvo y reitero, no estar donde entienden que deben o donde quisieran? Y fíjate que de manera inadvertida o quizá adrede, tú haces referencia al que probablemente sea uno de las críticas más válidas que existen a la psiquiatría. Y es esto de el uso de los medicamentos como una forma para evitar tomar acción y hacer cambios en los estilos de vida y hábitos, que es lo que nos lleva, sacando alteraciones biológicas severas, es lo que nos lleva a estos estados patológicos que trabaja la psiquiatría, la ansiedad y la depresión. Porque hablar de metas no cumplidas o de metas excesivamente cumplidas, hablar de fin de año es hablar de ansiedad, depresión y duelo. Es hablar de ansiedad por lo que no se consiguió, lo que se pretende obtener. Es hablar de depresión por lo que se ha perdido en el contexto del duelo o por lo que no se ha logrado todavía en el contexto de las metas. Y todas estas estrategias que tú mencionas, donde incluyo las pastillas porque hay un consumo de medicamentos fuera de prescripción médica. Sobre todo en nuestro país, que tenemos disponible todavía over the counter o sin prescripción moléculas como el Sedoxil, que muchas personas consumen de manera asidua para... Como TikTok. Como TikTok, como exacto. TikTok también. Ya te hicieron el Inception ahí con TikTok. Y personas que consumen estas moléculas y personas que consumen los vapes, que consumen alcohol. El alcohol es una de las automedicaciones más presentes en la humanidad, en toda la historia de la humanidad.
La única forma integral de abordar esta ansiedad y estas emociones que se desprenden de todo lo que tiene que ver con metas y fin de año es precisamente hacer cambios en el estilo de vida. Y es la mejor manera de cómo abordar todo lo que tiene que ver con patologías de salud mental, salvo situaciones específicas como por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno bipolar, enfermedades muy, muy biológicas que van a necesitar necesariamente de un abordaje farmacológico sí o sí. ¿Y se recomienda, doctor, el acercamiento a un profesional? Claro, si estamos frente a una situación arrastrada de incumplimiento de metas o de ansiedad asociada al cumplimiento de metas, lo ideal es buscar la asistencia de un profesional, sea en un psicólogo, aunque sea inicialmente, que permita evaluar la situación y si amerita o no amerita también un acompañamiento psiquiátrico, o viceversa, el psiquiatra que va a determinar si necesita intervenir y lo más probable va a referir a psicología para el acompañamiento también. Doctor, yo sé que esto es bastante subjetivo, lo del éxito, pero quizá no lo del éxito, lo de tener un entorno sumamente favorable en todos los sentidos, espiritualmente, psicológicamente, en la alimentación, la salud, la familia, el trabajo, todo bien. Hay personas que tienen ese entorno total y absolutamente favorable. Insisto, eso es subjetivo, pero no hay manera de que esas personas puedan un día decir, soy feliz, estoy tranquila, estoy agradecido. O sea, siempre encuentran que cuando van al vehículo está sucio de pronto porque llovió ayer y... O sea, ¿cómo se explica que una persona tenga esa incapacidad absoluta de decir, pero es que yo tengo un 95% de mi vida resuelta y el vehículo está sucio y tal cosa? Y entran en una dinámica de que no hay manera de pararse y decir, yo estoy bien. A título personal, pero coincide y se alimenta mi opinión del pensamiento de muchos filósofos, la felicidad no es la ausencia de retos y de obstáculos. La felicidad y la realización, el éxito es la capacidad para solventar esos obstáculos en la mejor manera posible y mantener un equilibrio. Y la resiliencia se construye no en la abundancia. La resiliencia se construye en un gradiente de dificultad creciente, pero manejable. Estamos construyendo resiliencia, yo no sé otra cosa entonces. Con los palos que te va dando la vida diaria. Resiliencia estamos construyendo. Pero que esos palos estén dentro del rango de la capacidad del individuo para poder sobrellevarlos. No necesariamente de manera perfecta, pero sí sobrellevarlos. Pero entonces, esa persona que tiene el entorno 100% favorable y ella está incapacitada de decir, pero yo estoy bien. Entonces, ¿el problema es el mundo entero o el problema es esa persona? Bueno, yo tampoco puedo sacar una conclusión tan puntual. El contexto tiene mucho que ver, pero te podría decir que en contextos que he visto de individuos que tienen todas sus necesidades aparentes satisfechas, hay que ver qué sacrificios tuvo que hacer el entorno, sobre todo la familia, para poder llevar a cabo ese ambiente. Hay padres que sacrifican el tiempo con sus hijos para garantizar el ingreso económico. Y uno podría ver como que todas las necesidades materiales están satisfechas, pero el afecto no, el reconocimiento tampoco, la presencia no está. Y por otro lado, hay personas, ¿por qué no?, que heredan rasgos de personalidad que tienden hacia lo melancólico, hacia la tristeza, hacia la dificultad. Hay personas que tienden también a desarrollar características obsesivas de perfección. Y esas personas, la perfección, la obsesividad, los rasgos de personalidad son muy productivos. Son personas que son altamente productivas por su preocupación por la perfección, pero sufren mucho. Tienen muchísima angustia. Y por lo general desarrollan este tipo de pensamientos autocríticos que en ciertos contextos no le van a permitir poder estar en paz. Pero, doctor, vamos a hablar ahora breve, porque se nos está acabando el tiempo, de cómo lidiar con aquel que lo logró todo, que está feliz porque logró todas sus metas, pero quizá está en un entorno donde se le reconoce que él no es perfecto, pero esa persona no está dispuesta a escuchar críticas, porque esa persona lo logró todo, doctor. Entonces, dentro de todo lo que logró, también logró perder su humildad. Y pongo un ejemplo, doctor.
Mire, yo veía un programa ayer de Kevin Hart, el comediante norteamericano. Y Kevin Hart es la primera gente que yo veo abiertamente burlándose de Michael Jordan. Michael Jordan es un ícono para toda una generación. Entonces la gente por lo general no se atreve a hablar mal de Michael Jordan. Son pocas las cosas que se conocen negativas a ciencia cierta de Michael Jordan. Pero un aspecto bastante notable es lo mal que viste Michael Jordan. Michael Jordan usa unos pantalones como por la cintura, como grandísimo. Y tiene como un sentido de la moda que se quedó en la última vez que él ganó un campeonato. Sin embargo, nadie menciona esto por el respeto que se le tiene a Michael Jordan. Kevin Hart agarra y se burla de él un poquito. Yo creo que si alguien hubiese tenido la capacidad de decirle a Jordan, mira, vamos a buscarte un asesor, porque tú eres una figura que supera los límites hasta de la humanidad misma, tú eres un ícono, un ídolo vivo. Michael quizá tuviese ese aspecto de su vida también un poquito más encaminado. No es que sea un modelo, pero que por lo menos no se me ponga esto campana. Como que a él parece que no le importa mucho lo que digan. Sí, estoy de acuerdo, pero hay veces... Que no es malo. No, pero no quiero llegar al tema de que nos convirtamos en esclavos del qué dirán. Pero, doctor, hay consejos que a veces hacen bien y las personas cuando han tenido tanto éxito quizá entienden que ese consejo... Ellos no lo necesitan. Usted, porque es el mejor basquetbolista de la historia, que no digo que lo sea, porque ahí está LeBron James, no es verdad que usted es perfecto en todos los sentidos. Entonces, claro, una crítica o un consejo, ¿cómo usted se aterriza a usted mismo para saber tomarlo cuando en verdad usted lo necesita? Puse ese ejemplo porque quizás es un ejemplo para que se entienda la idea, claro, pero no aplica. Pero pongo el sentimiento de yo no puedo cometer un error. ¿Cómo usted se autocontrola ese sentimiento? Fíjate, eso es una muy buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Yo tengo una pista. Ya no vamos a dejar que el doctor hable para que... ¿Cuál es la pista? Es que a veces nosotros, nuestro propio error es muy difícil verlo, pero si nosotros vemos lo del otro, nosotros tenemos un chin de eso. Entonces el error en el otro... El espejo. Aquello que reconocemos en los demás. Revísate bien lo que tú le estás criticando al otro, que un chin tú tienes de eso. Vamos a dejarla con esa, porque la verdad es que cuando se está en medio de la euforia de las metas cumplidas, la reflexión, la autorreflexión es un poquito difícil. Yo recomiendo... No es porque, un pico de alto, como igual el pico. Yo recomiendo, no porque me ha tocado, pero en mi experiencia personal, en mi poca experiencia personal en ese sentido, practique deporte de contacto. Es muy difícil que usted crea que se la sepa toda cuando a las 6 de la mañana un tigre al que tú le llevas 50 libras te partió la boca. Así que muchísimas gracias, mi gente. De verdad que ha sido un placer estar con ustedes. Este programa es suyo. Aceptamos recomendaciones, aceptamos críticas constructivas, aceptamos cualquier comentario. Esto es Que Tenemos Radio. Doctor, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación con usted antes de irnos? A través de redes, @psiquiatra Edison Rodríguez en Instagram. Ya saben, no se muevan de ahí. Nosotros nos vemos el próximo lunes. Sigan en Sol 106.5.